Buenos días tengan todos hoy, día 26 del mes 10, 10 2024. del 2024. Vamos a tener hoy una vez más, hasta que el Señor determine, una pequeña charla para que podamos una vez más razonar lo que está constitucionado por el Señor. Su constitución son sus palabras todas, como les he explicado muchas veces, que nos enseñan que debemos estar en sus estatutos. El, el pacto del Señor, en el pacto del Señor completamente, porque no se puede, creemos que no se puede vivir a medias, sino íntegramente en todo lo que el Señor nos ha explicado que debemos observar. Porque así el Mesías que nosotros conocemos y explicamos nos dijo que él vino a cumplir lo que el Padre le tenía deparado para que se cumpliese y que nosotros entendidos comprendemos que eso está desde que Abel, el justo, el segundo hijo de Adán, hizo el sacrificio. Eso era lo que Dios tenía preparado para la humanidad, porque quiero que sepan, caballeros, hermanos míos, que esta historia de la vida estaba preparada en la mente de Dios desde antes de la constitución del mundo. Todo lo establecido del Señor está relacionado en forma de pactos desde el principio. No podía saber Dios que la mujer iba a tomar del fruto del árbol que él prohibió. Pues ahí es cuando yo les he expresado anteriormente en videos que he dicho, y le he hecho ver que ahí comienza Dios a dar mandamientos y se empieza a desobedecer mandamientos en el hombre, porque sabemos que la serpiente, o sea, que en la serpiente estaba Satanás. ¿Por qué? Porque sabemos que la primera prevaricación no fue en la tierra, sino en el reino de Dios, en el cielo, lugar donde habita Dios y los ángeles, la residencia de Dios.
física y espiritualmente, porque ustedes saben que ellos se hacen visibles. Hacerse visibles se hacen físico. Nosotros somos un reino de Dios también, pero físico, literal. Porque somos reino de Dios, porque sencillamente, Señor, cuando hace el hombre, sopla vida para que nosotros entendamos, hace que exista la persona. Acuérdense de cuando Moisés toma la serpiente, él toma la vara y el Señor le dice, tírala al piso. Y la arrojó y se convirtió en una serpiente. Claro que así hicieron los enemigos, porque cuando Dios destruye a Satanás del lugar, lo desplaza, lo tira al terreno. Yo supongo que esa ocasión fue hecha porque da lucidez que el tiempo de arrojar a Satanás fue cuando el Espíritu Santo, que ordenado por Dios, separa las aguas, hace lo seca y toda la cosa. Ya esto estaba hecho ya, pero no estaba ordenado como Dios lo tenía previsto para ordenarlo. Entonces esto lo hace, por ejemplo, ustedes pueden entender que Moisés, ordenado por Dios, abre el mar. Ordenado por Dios, a Machía le pide que a Lázaro que lo traiga al cuerpo otra vez, aunque ya el cuerpo estaba ya hinchado ya o etcétera, porque dice las hermanas de Lázaro que ya él podía estar ya ardiendo ya por causa del tiempo. Dios es mucho más allá de los preceptos naturales que pueden haber físicamente, literalmente en la vida. Y todos los que somos fieles entendemos estas cosas de esa manera. Pues sí, el proceso de lanzar a Satanás, y Satanás no podía estar en ningún hombre, o estaba en los animales, en la serpiente, así se dice. Es de suponer que no solamente debía estar la serpiente, pero podían haber, porque si ustedes pueden entender lo que quiero decir, porque si entendemos el cuadro sobre el Gadareno, que dice que tenía como 2000 demonios más, usted puede pensar que una persona pueda tener tantos seres, no del ser uno, ajenos a uno. Andaba desquiciado por los sepulcros, loco, como la llamamos aquí, loco. A las personas desquiciadas que están fuera de mente normal, pues tiene algún aspecto de Satanás. No puedo entender muy bien eso, pero de acuerdo a lo que se dice en las escrituras, sí tienen capacidad de estar. Usted sabe que cuando Mashiach dijo que el espíritu cuando sale de la persona, que la persona, por ejemplo, es una acción que se hizo, la persona cree, le llega la palabra de Dios y la cree, pero dice que después hace otras cosas. Pero dice que cuando el espíritu que se fue viene y encuentra la casa limpia, ¿qué cosa? Que se puede meter otra vez, porque no conocemos lo que podía ver hecho la persona que recibió ese sanamiento.
que el Espíritu Santo el espíritu del demonio se le salió. Pero no sabemos lo que la persona podía estar pensando, la persona después podía volver otra vez a hacer lo mismo. Fíjense cuando las escrituras, cuando Israel se dice que vino, por ejemplo, en el tiempo de los jueces, o cuando salieron de Egipto, o antes de entrar a Egipto, en cualquier momento, las personas seguían haciendo lo malo y Dios los castigaba. ¿Por qué Dios no desecha a Israel? Porque Él lo escogió y no se lo puede quitar nadie. Ahora le da castigo y buenos castigos, como conocemos, por faltarle a los fundamentos de Dios, a su palabra, lo que dijo Isaías, capítulo 55, verso 11, que yo siempre se los estoy recalcando, que todo lo que sale de la boca de Dios al respecto a lo humano para que cumplamos, no debemos rechazarlo, ni una sola jota, ni un solo tilde. Nada de lo que el Señor constitucionó para nuestro provecho. Porque eso sí, todo lo del Señor nos aprovecha a nosotros. Si, como yo les he expresado en otra ocasión, si usted se circuncida, ¿a quién es el que le aprovecha? Les he hecho esa habilidad mental para que comprendan a quién le aprovecha. ¿A usted? ¿A mí? A Masías no se circuncidó al 8º día de su nacimiento. ¿A quién le aprovecha la circuncisión de Amasías? ¿A mí? A mí no me aprovecha. Ni a usted, le aprovecha a él, que tuvo cumplimiento de la ley. Y te aprovecha a ti cuando tienes cumplimiento de la ley. Entonces, a Masías no le aprovecha tu circuncisión, a que te aproveche a ti, si la guardas con fe, como Abraham, la fe de Abraham. Hay que entender bien las cosas. Cuando se tiene el espíritu de guía que la Masías nos mandó, dice, mandaré al Consolador, el Espíritu Santo, el cual el mundo no lo conoce. Por eso el mundo está tan desfachatados, entregado a falsedades, porque no lo conocen. Pero los que conocemos, cómo actúa, nos enseña un don de gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Eso es vivir en la gracia, bajo la gracia de Dios. Oficiados por el Señor es bajo la gracia de Él. No la gracia ficticia esa de muchos que no quieren guardar su palabra, su mandamiento, como yo digo, y resulta ser de que dicen que ellos, que no hay que guardar la ley, que ellos viven bajo la gracia. Pero si es que la ley de Dios es su palabra, su gracia, que incluso Machías vino a cumplirla. Y que debemos andar como él anduvo. Esta llamada cristiandad que existe, que claro está, se iba a despertar en la tierra esa falsedad grande, porque estaba expresado. Dios lo expresó en su profeta. Y mucho antes, cuando dijo que se iba a levantar uno, que iba a mudar las leyes y los tiempos. Todavía no se había levantado. Pero en el tiempo apostólico empezaron a ver ellos, guiados por el Espíritu Santo,
¿Quién era ese personaje que estaba dicho allí por el Daniel, el otro profeta, en tiempos atrás? Y Pablo lo describe como hombre de pecado, hijo de perdición. Porque en realidad actúa el enemigo en el hombre. Tienen demonios, están endemoniados. El Papa está endemoniado. ¿Qué va a saber él que tiene demonios? ¿Qué va a saber una persona cuando tiene demonios? Si no tiene la identificación del Espíritu Santo, que le hace ver quién es quién. Y los que estamos guiados por el Espíritu Santo, según Mashiach nos dijo, el Consolador, es el que nos enseña y bloquea las actuaciones de Satanás. Porque él está presto a oír a todo el mundo y a asistirlo. Pero ¿qué pasa? Que lo rechazan. Rechazan al Señor. Yo conozco institución que le vino, porque yo leo y oigo y he estado en esas constituciones. Que el Espíritu Santo manda a salir de los pentecostales a la de yo. Muchas veces se lo he referido, he hablado yo, porque eso lo entendí yo perfectamente. Sale de los pentecostales y guarda la ley. Ay, señores míos, pero la ley no es solamente el Shabbat. Hay que concluir que la ley es de Shabbat para adelante y se bautiza y guarda una pila de mandamientos, y que los alimentos que deben de ser limpios, caché, como Dios lo ordenó en Levítico 11. Nadie puede quitar un punto de la ley de Dios. Nadie. Mashiach no lo hizo. No, que él nos recalcó que debemos guardar la ley, pero ¿cómo si nosotros no vemos que él nos dijo que guardáramos la ley? Que no. En San Mateo también te está diciendo, en el mismo capítulo 5, donde yo dije que él guarda la ley, Mashiach nos manda a guardar la ley. ¿Cómo la va a guardar él y nosotros no? ¿Cómo se puede explicar eso? Que sea una explicación cierta, que usted no la obedezca. Puede ser cierto las explicaciones que dan los llamados evangélicos, eso, testigos de Jehová, eso, católicos, esos, que usted no guarde los mandamientos que Mashiach ordenó. No está diciendo él que no se le puede faltar ni a una jota ni a un punto de la ley. Y no es solamente eso, para aclararnos el sentido, uno de sus siervos allí, que el Señor los enseñó, porque él enseñó a los 12 siervos de él. Aunque uno lo traicionó, usted ve que la persona que aunque haya sido siervo del Señor, traiciona también a Dios. Hay quien recibe el don del Espíritu Santo y traiciona a Dios por la negativa. ¿Cómo no van a tener demonios? Lo que infelizmente no lo saben. Y lejos está de mí que yo no haya oraciones, porque yo hago oraciones. Sé que son obras diabólicas, pero ¿qué me queda más remedio? A cualquier apóstol, cuando uno hace cosas malas y se aparta de lo que el Señor, el apóstol lo enseñó, o el siervo del Señor lo enseñó. ¿Qué significa eso? ¿Qué? Que lamentablemente pierden lo que tienen. Eso fue lo que le dijo Pablo cuando habló con al judío. En Romanos capítulo 2, verso 25. Y habló lo que le favorece al gentil.
Al gentil lo favorece guardar la ley, porque el gentil estaba en el mundo sin ley. El gentil tenía, sí, dioses, porque ustedes saben que todas las naciones tenían sus dioses, pero son dioses muertos. En los celestiales nada más que existe un solo Dios. El que enseña la realidad. El que enseña a defenderte porque no queda más remedio. Que hay que defenderse de la injuria, de la calumnia, de todas las hordas satánicas expresadas religiosamente, en religión y en política. Porque hay quien me dice a mí, no hable de política, es que la política no es mala. Los malos son los que la usan a mala forma. Porque si usted lee la constitución de las políticas, eso proviene de Dios. Si Dios es un reino de política, de ordenanza, de leyes, y las leyes de cada país tienen que estar constitucionadas por la ley de Dios. Todas, sea comunismo, sea socialismo, sea democrático, sea lo que sea, están constitucionadas por el orden de las cosas de Dios. Por eso es que de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Hay que ser lógico cuando uno tiene sentido real y está guiado por el Espíritu Santo. Pues entonces lo que le vengo diciendo de aquellos que yo conozco, que le dijeron, guarda la ley. Se olvidaron de lo que Dios nos informó en Abraham, que en él serían benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. El Señor no dijo que era Israel solo. Israel no existía en ese momento. Pero que en él sería bendita todas las naciones. Precisamente, esa es la onda. No hay nación en el mundo que no esté fuera de la bendición de Dios. Si no la rechazan, pero la aceptan, nanajina, como digo yo en mi dicho, no señor, no la aceptan. Porque no hacen lo que dicen. Antiguamente se decían, dicen y no hacen. Eso es a los fariseos que decían, llevaban la ley. La dicen, pero no la hacen. Es decir, con eso lo que quiso decir es, estos señores todos, cuando van a ocupar en la política un país, dicen muchas cosas buenas, pero no las hacen. Es ahí la cosa. Porque si usted lee la constitución del comunismo, la carta, dicha por los que la que crearon eso, sí. La que crearon el comunismo, usted lee la carta y la oye. Como yo no sabía de nada de eso, soy cubano, nacido en Cuba, soy de la raíz hebrea. Pero entiendo, porque el Espíritu Santo nos enseña. El hombre del hombre es hermano, dice la Constitución comunista. Podemos hacerlo, todas las cosas, pero con el oficio de Dios, porque somos un reino de Dios visible y podemos actuar, pero en orden, en obediencia a los estatutos de Dios, porque los estatutos del hombre son los mismos estatutos de Dios. Yo nada más que le dije que el hombre del hombre es hermano. Es una forma de decir una propiedad de Dios. Un prójimo.
ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ve? Vean, el nombre del hombre es hermano. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No, que no se habla política, eso lo organiza el diablo así, para destruir, porque lo de él es destruir. Porque si él se avergonzara y saliera avergonzado de allá, de donde lo echaron a él, lo zumbaron, para después darle el posterior castigo que se le va a dar, porque se le dio chance a estar aquí. Pero va a haber castigo también. Y hay salvamento, pero va a haber castigo también. Hasta ahí. Vamos a estar aquí en los mandamientos. No vamos a dejar la circuncisión a un lado, a los míos, a los que escuchan, porque la ley no significa lo que nosotros pensemos hacer y ya está. No, la ley tenemos que meditar en ella. ¿Dónde empieza? Allí en Génesis, allí, en Berechit. No hagas esto, que decir, no cojas de este árbol que yo te lo he prohibido. Ahí empieza la ley de Dios. Y el enemigo empieza a inducir. Y de ahí empieza a chulear al ser humano que Dios hizo. A meterle cuentos. Pero la firmeza de Dios, como yo les he dicho, señores, observen cada verso que yo les he hablado, que es ahí donde está la savia que tenemos que tener en nuestros corazones. Bien arraigada ahí. La palabra que Dios nos profetiza es, en Abraham nos dice, que nos dice, ay Dios, nos informa, nos dice que el que no se circuncida no es de su pueblo, ha abandonado a su pueblo, el pueblo de él. Hay que entender bien cómo se dice la escritura. Sin embargo, cuando les mencioné a Romanos capítulo 2, verso 25, le está diciendo al que tiene la circuncisión, porque los demás gentiles de todas las épocas no se circuncidaban. Ninguno. Entonces, no está constituido por él la circuncisión. El hijo de él quitó la circuncisión. No se circuncidó él. Entonces va a ser hipócrita. O sea, usted lo va a entender como un hipócrita. Porque ese circuncidó. Como después no va a tener sus discípulos van a decir que no se circuncide. Eso no se ve en las escrituras. Se ve una discusión de leyes que no podían llevar por causas circunstanciales en época en que venían, como ya lo he explicado, venían los amalecitas, los amonitas, los los moabitas, los orientales, los orientales, arrasaban con las cosechas y eso. Incluso, amalecitas, sí, de esta gente. los filisteos. Exactamente, esta gente que se nombran aquí. Filisteos. Los primos. Le llaman primos. Los filisteos, todos ellos. Quitaban las cosechas, los ganados, todas esas cosas.
A eso es lo que se refieren los apóstoles ahí. Pero no se ve que dice que no se debe guardar la circuncisión. Porque eso es, yo soy un poco correcto y natural, hipócrita, estúpido, mal entendimiento. Si no puede quitarse jota ni tilde de la ley de Dios, ¿cómo es que viene posteriormente a decir, ve? Dicen los apóstoles que no se debe circuncidar. Es muy fácil seguir el camino de los gentiles y entonces no tener la ley. Por eso que el que se circuncida, si no, como ustedes saben perfectamente, que no aceptaron al Mesías que Dios tenía programado, constitucionado, para darle salvación a la tierra, porque sabe bien que la tierra está perdida. Lo que sabe Dios en su mente que quiere salvarla, pero a base de su constitución, de su programación. Si no se acepta, entonces no hay nada para nadie. Pero Dios siempre creó y siempre dejó un remanente que fuera fiel hasta hoy en día en que yo estoy hablando. Para aunque sea como con 10 personas fieles, constitucionados bien, Dios puede salvar a todos los demás. Así que somos también lumbreras de este mundo. Todos los que se circuncidan en este tiempo, porque todo este tiempo pasado, 2000 años, ya la gente no se circuncidaba, ¿no? Porque creen en esas palabras que hubieron ahí que no se le podía discutir a la ley. Es a Machía, al verídico, al que dijo que no se le puede faltar a la ley, al Hijo de Dios, el cual no conocían. Como dijo el profeta Gul, conoces al Padre, conoces al Hijo. Es que se sabe que por nombre no se conocía, pero vino el enemigo, eso se dice ahí, para saber que le engancharon nombre a Dios, que Jehová ni nada de eso. Yahweh. Y ahora últimamente que Yahweh, con qué finura lo dicen estos falsos judíos. Hipócritas. Todavía no han entrado al redil de nuestro Señor Amachía. Pero el que dice que se debe circuncidar, el judío que dice que está en Amachía y que se circuncida y circuncida a la gente, está muy bien. Pero hay que constitucionarse con todos los parámetros de Dios. Porque enérgicamente está hablando la obra de Dios por el Espíritu Santo a través de esta persona que está hablándole aquí en estos videos. Y que lo está formando últimamente como un residuo del Señor. Una reserva del Señor. Porque Dios ama su creación. A la primera creación allá, antes del diluvio, le dio tafia. Una palabra que usamos nosotros los cubanos. Ñampite gorrión. Los hundió en el mar, los ahogó. Y dejó una persona con vida que miraba bien. En esta ocasión, en el año 2024, en estos videos, les está hablando Dios por medio de este siervo también. Para que no se ahoguen en el fuego que está programado por nuestro Señor Amachía. Que conoce la doctrina del Padre, porque dice la doctrina que yo predico no es mía, es de mi papá, el que me envió a mí es mi papá. ¿Entiéndanlo así como lo entiendo yo?
San Juan 7:16. Qué bueno es qué bueno es quitarle el dinero a toda la gente y crecer en sentido vanidoso y mentiroso. Pues yo siempre les aconsejo, ahórrense los kilitos, que la circuncisión, cualquier cirujano la cobra. Ahórrense los kilitos, no se lo dé no le eche perla a los puercos. Ahórrense los kilitos y circuncídese. Guarde el mandamiento que Dios le dio para salvación. Por gracia se lo dio. La gracia de Dios es observar su ley. Porque Dios sabía que lo que iba a hacer aquí iba a formarle una perturbación a él. Iban a estar contra él. El primer prevaricador, como digo yo, es el que estaba en la serpiente. Y el segundo es el que no estaba en la serpiente, que no había pecado. No había prevaricación. Por eso es que la escritura dice que Masías nació del pecado, aunque no hizo pecado, pues la gente no hay las cosas, no las entiende, porque no ven el rol de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nace una mujer que en sí era santa, era levita. Pero la levita también nació del pecado, porque de ahí para allá, de ahí para acá, todo el mundo nace bajo el pecado. Profetas, pastores, ministros, sacerdotes, todos bajo el pecado, aunque no se haga pecado. Yo, como el de la cruz que fue perdonado, yo he sido perdonado, no he tenido que ir a la cruz, porque ya es pecado contra Dios. Y hasta eso se perdió ya, porque Dios me limpió. Si tus pecados fueran rojos como la escarlata, Él lo haría como el blanco, como la nieve, o como el carmesí. Entonces, no guardamos bien las cosas de Dios, no nos salvamos. Porque ustedes creen que Amasías nos salva. Amasías vino para rectificación del mandato de Dios, del papá. Eso lo dice también uno de los discípulos de Amasías, San Mateo. Mateo 7 capítulo 7, verso 21 al 23. ¿De quién tenemos o debemos de hacer la voluntad? ¿La voluntad de quién? Está clarísimo, pero que están tan ciegos como los ciegos que dicen, ¿quién es ciego como mi siervo que ve y no advierte? Yo no estoy advirtiendo, yo no soy de ese tipo de ciegos que desean mal las cosas, los fariseos. Todos esos evangelistas son fariseos, porque no ven claras las cosas. Sí, está enseñando a la circuncisión, está muy correctamente. Sí, están enseñando el Shabbat muy correctamente. Están en la onda de Dios. Sí, parámetros de Dios. Su constitución, su ordenanza, su pacto. Sí. Pero ¿y el Jehová? Pero si las 4 letras que puso el hebreo, en la lengua hebrea, ¿qué es de eso? ¿Qué es lo que hay? ¿Dónde está el nombre? ¿Cómo les he expresado yo en los videos? ¿Dónde está el nombre de Dios? El profeta Agur dice, ¿conoces al nombre del Padre? ¿Conoces el nombre del Hijo?
El profeta lo dice en los proverbios. Capítulo 30, verso 4. Eso es lo que Dios está, ese es el rol de la justicia de Dios. Yo le dije a Moisés que yo no le di nombre a ninguno a nadie, ni a Moisés. Ah, no, pusieron allá el nombre de Jehová ese, al español. Decir nombres que Dios dio a Israel, no nombra el nombre. Para no ser injusto al decir el nombre. Y nombran por significaciones. Como apelativo, ¿no? Como un apelativo. El Eterno, el Altísimo, Todopoderoso. el Todopoderoso, el Juez, Elohim. Bien, pero ¿qué? Esas son acciones, sí está bien, pero ese no es nombre de él. Él dijo, yo no di mi nombre. Ahí, cuando él habló eso con Moisés, ahí, en el capítulo 3, verso 14 de Éxodo, en el capítulo 6, verso 3, está diciendo, yo no me aparecí con ningún nombre a Abraham, sino el Todopoderoso. El Todopoderoso. Entonces, vamos a tener que dijo su nombre. No, porque después lo dijo, no, señor. Se lo engancharon. Porque es el enemigo que ustedes no conocen, que actúa muy astutamente. ¿O usted cree que no escribió también ahí por medio de los hombres impíos en las escrituras? Sí, desde antiguamente, porque él no es de ayer, él no es del tiempo del Papa nada más, ¿no? Desde allá, desde la serpiente, donde ya tiene derecho a estar metido en toda la gente, engañando a todo el mundo. Saddam Hussein, acá en un país, el Gaddafi, allá en otro país, y por acá, otro tirano por acá, usurpador de palabras de bien y de democracia y de revolución para quitar lo que está más revolucionado. Una revolución limpia. Y fue más asquerosa y más sucia que ninguna. La del Fidel Castro ese. El pueblo que está sufriendo. Un pueblo que era creyente, aunque era creyente en basuras, en cosas satánicas. Pero al menos se dicen que creen en Dios. Pero ¿y la obra de Dios dónde está en esos que dicen que creen en Dios? ¿Dónde está la obra de Dios en ellos? Tanto en la mujer como en el hombre, ¿dónde está? El que tiene un poquito de Dios se pierde como se perdió la circuncisión de aquel que Pablo estaba hablando allí, como le digo yo. Los gentiles que cumplen la ley, dice, te condenarán a ti que con la circuncisión eres desobediente a la ley. Pero no quiero decir que no debe tener la circuncisión, porque es que la circuncisión, mírenlo con honestidad, es la ley. Y la cual tiene que tener el gentil, porque Dios lo mostró en Abraham. Todos los gentiles que habían ahí los tuvo que circuncidar. Cuidado con eso. Tienen que circuncidarse de ahí para allá, de ahí para acá, todo ese tiempo. Observen las escrituras. Para hacer la fiesta que Dios prometió en Israel, para beneficio de Israel, y que son fiestas que Dios ordenó. Tienen que circuncidarse.
Fíjense bien que yo recalco y recalco. Éxodo 12, verso 28, 48 y 49. Que la ley es nada más que para la circuncisión es nada más que para los judíos. Ese es el diablo fue el que habló eso. Esa palabra, esa frase. No tenemos que circuncidar que es para los judíos. Es para Israel nada más. En el libro de Moisés, uno de los libros de Moisés, Números 15 y verso 16. Capítulo 15, verso 15 y verso 16. La ley es para todos. Por eso es que te está diciendo Pablo ahí que gentil guardando la ley. Lo que antes eran sin ley, ni nada de eso. Lo que antes era sin ley. Por eso es que yo le digo, señores míos, como dice Santiago, tú le ofendes a un punto la ley y eres hecho culpable de todo. Si ahora hay judíos que dicen circuncidarse, está bien, correcto. Esos judíos por ahí, aplaudo, están bien. Que Chabá, los aplaudo, está bien. Pero están metiendo un nombre que puso Satanás en las escrituras. Un nombre que puso Satanás en las escrituras. Y para más burla de ustedes. Como se burló en las 4 letras allá en Israel, se burló con decir Yahweh. Pablo predicó. Cuando él llegó a uno a un lugar y que habían imágenes de muchas creencias allí en los lugares, pero había una donde que había un escrito al Dios desconocido, porque creían de todo, al Dios desconocido, por si no conocieran a uno, un brujón de dioses, por si no conocieran a uno, pusieron al Dios no desconocido. Y Pablo dijo, a ese es que yo le predico. A que no se conoce. No viene desde antiguo como estoy diciendo yo. Cuando habló con Moisés, cuando habló con Jacob, cuando en los padres de Sansón, que le dijo, no pregunte por mi nombre, que es oculto. Y como el profeta más acá dijo, no conoce su nombre. Es la inteligencia la que hay que usar, espiritual, porque la lucha no es contra carne ni sangre, es contra potestades, contra principados, demonios, diciendo una cosa y haciendo otra, y diciendo lo que no es y formando otra. Porque la obra de Dios es, no di mi nombre, y la obra del diablo es el nombre tal. Y cuidado con eso. Allá cuando el catolicismo creó por letra allí, que el ángel había dicho el nombre de Jesús. Ese es Jesucristo formado por el catolicismo, el hombre de pecado. Que había Pablo dicho, que había Daniel dijo que se levantaría, que iba a mudar los tiempos. ¿Cuándo se mudaron?
Cuando un día se compone de 12 a 12, de 12 de la noche a 12 de la noche. No está mudado el tiempo. Pero Israel todavía creemos en el tiempo antiguo, no en el calendario hebreo, en el calendario de Dios. La tarde y la mañana un día, y se dice la tarde, la noche es una tarde. La tarde y la mañana se entiende como el día, la mañana como el día del sol completo, el día del sol completo. Un día. Pero vino a figurar otra cosa a la humanidad. Y como hay que creer a ese bicho, a esa serpiente, como hay que creerla, que incluso Israel le han pasado la mano, la mano esa. ¿Se han ido de la constitución de Dios o no se han ido? Por muchas razones. Por muchas razones. Negando a Dios siempre. Siempre su hombro renitente, dice las Escrituras. A un pueblo contradictorio y reverde. Eso dice las Escrituras. La guerra y rumores de guerra que vendrían, porque había guerra y rumores de guerra contra Israel. Pero es que después del tiempo de Amashías se está hablando. Y siguió la guerra y el hambre que había dicho Dios y las enfermedades que iban a venir. Que no solamente son las que están escritas en la ley, que son las ordenadas para Egipto, donde estaba Israel. Como se lo he dicho, en José no fue nadie destruido por ninguna enfermedad, sino en Egipto. ¿Qué les parece? Y habrá salvación por Israel. Por eso oren por Israel. Porque el orar por Israel es bueno. Nada más que así. Es bueno porque es Dios el que quiere, el que le place. Porque sabe que lo que iba a hacer era malo. Y entonces escoge un pueblecito por misericordia. Pero le da ordenanzas. No se cumplen. Judío, no cumples. ¿No crees que a Machía lo mandó Dios y lo sacrificó Dios para salvar a todo judío, a todo el mundo? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de esa manera Dios amó al mundo. De otra manera no lo ha amado. Si no es por lo que nos ha prebendado Él. Y te voy a dar, y te voy a dar, y te voy a dar. Y fue dando. No hagas esto y no tomes esa fruta. No me pongas nombre. Le pusieron nombre. Porque el hombre satánico es así. Hombre satánico. Porque ya se salió, como se salió de la serpiente, andaba bailando la chambelona en cualquiera. En Fidel, en el Maduro, en el Daniel Ortega, en todos esos otros acornoques que he hablado de más antiguos que ellos. ¿Qué es lo que le ha pasado a esos tiranos? Como no reflexionan, no pueden reflexionar porque no son como el que se clavaron en la cruz o los que clavaron al lado de Mashiach. Y uno se arrepintió de sus malas obras. ¿Esos se arrepienten? No. Lo de ellos es derramar sangre y querer ser el señor de Venezuela. El César. El dueño ahí de Venezuela. Y hacer con los tesoros de ese país
lo que le da la gana a él y a enseñarle a los suyos, los que están con él, los bolsillos de dinero. ¿Y el pueblo? ¿Qué pueblo? El pueblo del Maduro ese viene siendo los rusos, los chinos, los islámicos, gente malvada, toda gente malvada. El comunismo malvado de Cuba. Los Estados Unidos tienen la culpa. Tienen la culpa de que ellos están así, que no tienen nada, que están destruidos. ¿Y por qué no lo salvan los chinos? Una nación tan potente y tan rica, como dicen ellos, que de ricos no tienen nada. Los rusos, que nos está enseñando la vida, la perversidad, que lo que están obrando en esos partidos son canallas, sinvergüenzas, llenos de diablo. Putin se santifica en la iglesia bautizándose. Yo eso lo he visto yo. Bautizándose. Y más atrás, queriendo tragarse a Ucrania. Los del Hamas aquí en Israel, queriendo destruir a Israel. Señor, Israel no se ha metido con nadie. Israel lo que está es progresando y viviendo. No va a pelear con su ejército a nadie. Si no lo obligan por obligación de que hay que hacerlo. Porque se arriman con los pueblos de alrededor para destruir, no solamente Irán allá lejísimo, sino que de allá lejísimo está supervisándolo al Líbano, a Siria, a los palestinos, a los hutíes, a las hutíes esas, los hutíes. Y vaya usted a saber, metiéndose en América Latina, metiéndose allá por los sicarios esos, para fomentar la contradicción a lo que tienen algún elemento de bien. Pues yo les ruego a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Algún elemento de bien yo digo. Porque entonces los famosos comunistas, eso de Cuba, el puesto a dedo ese, porque lo pusieron porque lo señalaron así. Tú vas a ser el presidente, pero el pueblo no. Porque si lo hablan al pueblo, el pueblo dice, no. ¿Y qué fue lo que pasó con el pueblo que dijo, si Fidel es comunista? Que lo pusieran a ellos en la lista, que estaban de acuerdo con él. ¿Por qué el pueblo dijo eso así? Porque aprovecharon la onda de que todavía todos los almacenes tenían víveres, tenían eso, había ropa. Se podía comprar un par de zapatos, un par de medias, calzoncillos, camisetas, ropa se podía comprar. Había de todo en los almacenes, comida. Y aprovechó la oportunidad. Que ese es Satanás, o no es Satanás. Esa es la obra de Satanás. Y la culpa la tienen los americanos de que el pueblo de Cuba esté pasando hambre. Y la carne que va de los Estados Unidos y los productos que van de Estados Unidos, es candela, los ponen altísimo. Lo que no le dan al pueblo oportunidad de comprarlo. No es el descaro satánico que está gobernando a través de un comunismo y una falsa democracia y toda esa cosa, porque hay democracia, pero la democracia palabra es buena. Pero los que están gobernando, igual que Maduro gobernando, la revolución bolivariana, el ejército bolivariano. No,
4 narcotraficantes que hay en las Fuerzas Armadas que son jefes, que por eso es que llevan arrastran a todos los demás a que lo sigan, para que sigan el madurismo, el narcotraficantismo ese de él y de Diosdado Cabrera, Diosdado Cabello. de Diosdado Cabello ese. Burlándose, la risita esa que tienen ellos es de burla satánica, Satanás dentro de ellos. Que cuando vayan a conocer eso es cuando van a tener el juicio de Dios arriba. Porque yo les voy a decir, más allá de lo que es Edmundo González y María Urrutia y María Corina Machado. Una gente que tienen una virtud grande de darle paz a su pueblo. Pero déjenme decirle que la paz que quieren darle ellos es la paz de los hombres, no es la paz de Dios. Utilizan a Dios porque la paz de los hombres pueden estar utilizados por Dios y supervisados por Dios. Porque nosotros lo que entendemos en espíritu y en verdad, rogamos al Eterno que sí, que puedan crear la fuerza de echar a la otra fuerza, que las huestes de la fuerza de la paz del hombre venzan a las huestes de la llamada paz de los demonios que están gobernando a Venezuela. Puede ser. Porque para que la paz de Dios esté sobre Venezuela, tiene que ser circuncidado Edmundo González. Tiene que obedecer a Dios en su totalidad. Dios y nada más que Dios. Es digno del trono universal. No se lo dan. Y el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Si Edmundo y Corina dan la paz del hombre, muy bien. Dios no la quita. Por eso es que yo pido por la paz de los hombres y a ver si pueden alcanzar la paz de Dios. Porque Dios es celoso de su palabra. Si no, hay condena también. Si no hay obediencia a los estatutos de Dios, a su ordenanza, no es decir creer en Dios, decir creer en Dios y no obedecer su palabra, hay fracaso para arriba, aunque tengan paz abajo, pero no paz para arriba. Porque ya lo dice la palabra. No como el hombre la da, yo la doy. Porque el hombre da paz hasta el hombre nada más. Pero cuando el hombre pase a la muerte, hay una paz si no la conllevaste siendo en la paz de los hombres. Entiéndanme, que Dios los bendiga y que puedan publicar las cosas tal como las estoy diciendo, porque efectivamente así es. No se les puede dar nombre a Dios, y eso está haciendo los judíos, que se dicen mesiánicos, o están también equivocados. Y si no rectifican por orgullo, por pudor, ¿a quién?
¿Pudor a quién y por orgullo a quién? ¿Y orgullo a qué orgullo? Fíjense, el Espíritu Santo los aconseje como me ha aconsejado a mí. ¿Orgullo a quién se lo dan? Al enemigo de Dios, al que constituyó mal las cosas y que sabe bien, Satán, que por ningún punto se puede disparar uno contra Dios, formar algo a nombre de Dios. Todos los revolucionarios o falsantes que hacen falsas revoluciones, porque la paz de los hombres la dio para Venezuela en la revolución de Simón Bolívar. Para la paz para Cuba la dio la revolución mambisa, la mambisa, no la de Fidel Castro, ni Raúl Castro, los asesinos ese, ni el Che, ni nada de eso. La de la revolución de esos en distintas naciones que han hecho revoluciones, que han hecho constitución humana a favor del pueblo, es la paz de los pueblos. Pero estos sinvergüenzas que se enriquecen con se benefician con la producción del país, con todo lo que produce el país, el pueblo no se echa un bocado correcto a la boca. No lo ven como se sienta con su señora a comer tranquilamente ahí, jacorondoso, el Maduro ese. Yo todo eso lo veo, pero lo calculo que así es. Comen con una dulzura, con la amargura que le propician a los estómagos del pueblo. Porque el pueblo no tiene las condiciones de todo el dinerazo ese que se agarran de todas las producciones para que puede el pueblo tener facilidad, administración del pueblo. ¿Podrán seguir viviendo ellos? No, ellos lo que quieren es vivir ellos, el hijo de ellos y el hijo del hijo, como digo yo. Y así mantener hasta que Dios mande el fuego a la tierra y los aniquile a todos. Pero Dios no lo va a permitir. Estoy seguro de eso. Que tengan paz, que tengan la paz, aunque sea de los hombres, tanto en los Estados Unidos como en Venezuela, Nicaragua, Colombia, Cuba. Que tengan presidentes honestos, que el pueblo lo hayan puesto con honestidad. No que estén llamando al pueblo haciendo obstrucción a la dignidad, como está pasando en Colombia con el Gustavo Petro. Porque lo que tiene en su mente el fulano ese se ve. Eso la gente no lo ve, pero yo sí lo veo, porque yo soy espiritual. Yo no soy espiritista, yo soy espiritual de los hijos de Dios, real y verdadero. Y veo lo que tiene en la mente el Gustavo Prieto. Es un demonio llamando al pueblo para hacerse valer y destruir la democracia. Partido que debe de tener él su alma, no lo tiene. Porque cuando él lo llaman a rectificar un asunto ministerial que está sucediendo, dice que le quieren dar golpe de Estado. Y el golpe de Estado que lo quiere dar de verdad es él. Y que Dios le dé paz a ese pueblo también. Y que todas esas tiranías se calmen para que se pueda hablar y predicar bien la justicia de Dios.
y hacer las verdaderas definiciones de las cosas y poner las cosas en su nivel, como las pongo yo. Mi paso dejo, mi paso doy. No como el mundo da, no como el mundo la da, yo se la doy. Que tengan misericordia ustedes orando, los que me escuchan y obedecen realmente la palabra, que hagan fuerza para quitarse eso, ese yugo de maldición, de nombre que hayan puesto a Dios y a Machía. Bien claro, Machía lo dijo, que el nombre del Padre nadie lo conoce, ni el nombre de Él tampoco. En San Mateo 11:27, eso es lo que hay que entender, y todo lo demás es una majomía diabólica. Entiendan que deben de orar y pedir bien las cosas y orar bien las cosas para que Dios haga propicio la paz de los hombres y pueda haber oportunidad para que se haga la paz de Dios también. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre, venga a tu reino y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. 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 Porque orando y ayunando se puede mucho. Amén. Vamos ahora a dar la bendición en Amachía, sumo sacerdote, porque ahora es que existe Él. Y la actuación de la negación de Dios a que se haga un templo en Jerusalén está bien clara. En Jeremías 3:16, ¿no? Sí. Jeremías 3:16. Sí. De parte de Dios, escuchen bien, no hay tal templo que Dios esté aceptando porque Amachía es nuestro templo. No, y nos dijo, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Así que si somos templo del Espíritu Santo, no hay necesidad de piedras, ni de cemento, ni de arena, ni cal, nada que vaya a hacer un edificio que sea templo de Dios. El templo de Dios y el tabernáculo de Dios somos nosotros. Nosotros no somos los que albergamos espíritus inmundos. Ellos han salido y se han ido y se van echando porque saben que no pueden entrar. No pueden penetrar. Y con la familia tampoco, que tratan de desviarlo a uno. Bendito su nombre. Sí. Vamos a dar entonces la bendición dicha. Yevarejeja Adonai Veibereja. Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja. Isat Adonai Panap Eleja Beasen Leja Shalom. Yo digo las palabras en hebreo que son las que conozco, porque me gusta, porque es el idioma de Amashia, aunque no sepa el idioma completo. Jeremías 3:16, lo que dijiste del templo, del arca y eso. Bueno, ya dije Jeremías 3:16, y efectivamente es así, ¿eh? Sí, amén. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y tenga a ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Saludo para Jaiprín. Amén.